Hola, buenas tardes con todos. Es un gusto otra vez estar en este podcast de Quilas con uno de nuestros fellows que se llama Juan Diego Arregui. La idea es poder conocer un poco más de él, un poco más de su curso en Quilas. Y entonces, Juan, muchas gracias por tu tiempo, por estar aquí. Quisiera empezar y nos cuentes un poco la trayectoria de Juan Di. Cómo tu formación en leyes, las otras maestrías y finalmente cómo terminas haciendo esta maestría en Dublín y con el Erasmus en Italia para estudiar los datos y el derecho de la ética y la inteligencia artificial. Cuéntanos. Claro, primero gracias Fran por tenerme aquí y para mí es un gusto estar contigo hablando hoy. Yo me gradué de la Universidad de San Francisco en Derecho ampliamente y me dediqué durante algunos años a ejercer el derecho en Ecuador en el libre ejercicio. Ahí hice dos maestrías, una en la Universidad Andina y otra en la Universidad de Alicante, aunque era un título propio y no, o sea, no cuenta propiamente así, pero era una argumentación jurídica y tenía una doble titulación con la Universidad de Palermo. Y luego, lo que me pasó a mí es que me di cuenta que la vida tiene como una serie de decisiones éticas y creo que hay que hacer lo que más podemos con el tiempo que tenemos. Esa es como la idea principal. Y creo que el lugar donde más puedo aportar o donde más valor puedo aportar en el largo plazo es en el lado de la ética de la inteligencia artificial y en cómo se regula la inteligencia artificial para asegurar que se eviten ciertos riesgos que están asociados a esta tecnología, básicamente. Entonces decidí aplicar esta maestría, que era la primera corte, digamos, éramos la primera generación de la maestría, que se llama, es una maestría que se llama MILDAI, que es el European Masters of Law, Data and Artificial Intelligence, que en español se traduce a una maestría en leyes, datos e inteligencia artificial. Entonces la maestría está financiada por la Unión Europea y tuve la suerte de que me dieron una de las becas para poder ir a estudiar en Dublín y luego ir a estudiar en León, en España, y en Italia, en Pisa. Entonces, la persona que fundó esta maestría es un profesor que se dedica a una rama que se llama Constitucionalismo Digital y tuve la suerte de que me eligió para poder hacer investigación con él durante el verano y ahí comenzamos a trabajar algunos temas de regulación de la inteligencia artificial y aplicamos a también un grant que no salió de OpenAI, pero como es muy interesante ver esta idea de que hay mucha gente pugnando por democratizar el conocimiento de la inteligencia artificial. Sí, o sea, que lo que sería interesante escuchar de ti es ya dentro digamos, de la maestría, ¿cuáles fueron uno de los temas que tal vez te apasionaban más o te preocupaban más? Em, y en un sentido, tal vez explicar a las personas que están escuchando este podcast es qué es o qué significa el estudio de la ética de la inteligencia artificial y por qué tenemos que entender esto, por qué es tan importante en este momento. Claro. A ver, el estudio de la ética de la inteligencia artificial y la regulación, que es ampliamente de lo que va el curso que voy a dictar, tiene que ver con el estudio de cómo hacemos que la inteligencia artificial se comporte de una manera ética. ¿Qué quiere decir esto? Que adopte ciertos valores que consideramos como positivos y que evite ciertos desvalores que consideramos como negativos. Y entonces, en ese sentido, es como regular el comportamiento de la inteligencia artificial y por otro lado, la idea sería que ampliamente podamos determinar qué valores pensamos que deberían estar protegidos frente a o sea, a esta inteligencia artificial que en el futuro va a tener como dos características, una que va a tener capacidades generales y otra que va a ser más inteligente que el humano más inteligente. Entonces, en este momento la inteligencia artificial ya es en promedio más inteligente en ciertos aspectos que los humanos comunes y en ciertas capacidades tiene un ranking superior y, por ejemplo, tiene una capacidad de codificar mucho mejor en algunos casos. Sin embargo, en otras tareas complejas, igual, por ejemplo, dentro del código, hay ciertas acciones que no puede ejecutar al mismo nivel que el humano más inteligente o no puede ejecutarlos de manera general. Entonces, la razón por la que es importante estudiar la ética es porque al final del día ese robot va a ejecutar, digamos, un algoritmo, o sea, va a ejecutar unas acciones y esas acciones pueden tener valor o desvalor según la posición que tenemos o la posición que le enseñamos a adoptar. Esa es la idea. Y digamos, ¿cuáles fueron unos de los textos que te ayudaron a comprender esto Claro. de una mejor manera? Recuerdo que también alguna vez hablamos sobre la moralidad de los agentes y cómo y cuándo se le considera a estas tecnologías ya un agente, topando un poco, me acuerdo.
em, estos marcos de Luciano Floridi, que estaba en Oxford, en el Oxford Intern Institute. Em, pero sí, no sé si quieres expandir un poco más, porque me Claro. acuerdo que también eso tenía que ver con tu tesis que escribiste, entonces, sí, no sé, ¿cómo podrías tratar de explicar esto? Claro, bueno, hay tres libros clave que a mí me cambiaron la manera de ver ese tema específicamente. Uno es uno que se llama el problema del alineamiento o The Alignment Problem en inglés. Lo triste es que la mayoría de la literatura está escrita en inglés, entonces para la gente que no accede a ese idioma, digamos, es complicado. Pero sí hay traducciones de estos libros principales, por lo menos sí hay traducciones claras al español. Y es entonces el uno es de este libro que se llama The Alignment Problem, que es de Brian Christian, y él lo que dice es que básicamente hay un problema de alineamiento con los valores humanos. Entonces que la inteligencia artificial tiene un problema de alinearse con valores humanos porque no puede distinguir contexto. Entonces hay una serie de cosas que dificultan la posibilidad de que la inteligencia artificial entienda, digamos, sentido común o contexto y pueda alinearse a los valores y actúe como un ser humano. De ahí hay otro libro que es un libro que es de Nick Bostrom que se llama Superinteligencia. Entonces la idea es que Nick Bostrom tiene como una alegoría donde habla de que hay un ave a la que hay una serie de aves, digamos, que cuidan un huevo, que piensan que es de otra ave que es más grande y les va a poder proveer más comida y les va a poder como hacer infinitamente mejores. Y el momento en que nace esta ave, que tiene un nombre específico que yo no me acuerdo ahora, termina como por destruir la sociedad de aves que habían construido. Entonces la idea es como, sí, sí, podemos estar desarrollando esta inteligencia artificial que es genial, pero si es que los valores a los que se adapta no son los nuestros, podría terminar destrozando la sociedad que tenemos. Y finalmente, el último texto, digamos, importante que creo que vale la pena leer es uno de Toby Ord, que es más amplio, no solo se centra en esto, pero se llama On the Precipice of Existence. En español se traduce a El precipicio, me parece una mala traducción, pero es como el precipicio de la existencia, digamos. Entonces, la idea es que hay problemas que son existenciales, uno de esos es este de la inteligencia artificial. Entonces, lo que hace Toby Ord, que es un matemático, es como calcular las probabilidades de que algo nos extermine o de que algo signifique el fin de la existencia de los humanos. Ese libro explica cómo la inteligencia artificial puede llegar a ser un riesgo existencial para los seres humanos y Toby Ord tiene como un cálculo donde dice que hay un 10% de chances de que efectivamente la inteligencia artificial se alinee con valores humanos. Entonces hay muchos otros chances de que se alinee con otros valores y termine por exterminarlos. Entonces, digamos, lo que vamos a ver en el curso básicamente es que si es que no tenemos regulaciones fuertes, por ejemplo, podemos estar sacando productos que al final del día terminen perjudicándonos más que reportándonos un beneficio. Entonces, que hay que hacer como un análisis de riesgos mayor para poder saber cuándo el riesgo es aceptable y cuándo deberíamos cambiar el confort por la seguridad, digamos, a cuánto estamos dispuestos a sacrificar nuestra seguridad por tener confort. Entonces ese es como el gran dilema teórico que existe dentro del curso. Claro, me recuerda mucho a dos temas. Uno es este debate muy antiguo de cuándo, digamos, la inteligencia artificial va a tomar conciencia. Uno de mis profes cuando estuve en Berkeley, que se llama John Searle, hablaba mucho de este problema que se llamaba bueno, el problema del cuarto chino, en donde, digamos, de una forma u otra crea em, digamos, una suerte de impacto muy grande en decir, bueno, más o menos esto es una estadística, no necesariamente tiene una conciencia, em, que todavía, de lo que estoy estudiando, em, todavía presenta un problema muy grande a las personas que están como tratando de eh, hacer estas claims de que vamos a llegar a la inteligencia general artificial en muy poco tiempo. Em, pero y entonces, y también tienes toda la otra parte de las empresas que están ya en una carrera para llegar a esta superinteligencia de la que estás hablando, o bueno, de la inteligencia general Claro. artificial. Em, ¿qué piensas tú de este problema del cuarto chino que postuló Searle? Claro, o sea, lo que está diciendo Searle, o sea, el ejemplo es que hay una persona que está en un cuarto chino que no sabe chino. Entonces la idea es que le entregan como del un lado, le entregan unos bloques iconográficos chinos y él tiene como adentro un libro que más o menos le muestra como las imágenes y le muestra lo que significa la imagen.
Entonces lo que él está haciendo es intentar pasar con la mayor como certeza posible el mensaje hacia el otro lado de la caja, o sea, del cuarto, digamos. O sea, tiene un input donde entra este mensaje y hay un output donde él saca el mensaje traducido al lenguaje, que en este caso es el inglés, porque John Searle está hablando en inglés. Entonces la idea es que al pasar el mensaje al otro lado, él no está haciendo ningún proceso de cognición ni de haber aprendido el chino ni de como entender profundamente el chino, sino que lo único que está haciendo es comparar como la frecuencia con la que aparecen esos dibujos y decir probablemente significa esta palabra, que es lo que hacen las inteligencias artificiales en este momento, ¿no? Como son algoritmos como con habilidades extras. Pero sí, o sea, como que no es tan simple como una regresión lineal, que es como lo que usualmente se entiende, pero sí tiene como una base matemática y como opera, o sea, sí son algoritmos, no son como seres conscientes. Sí hay una tendencia grande a antropomorfizar, digamos, la inteligencia artificial por las capacidades que tiene, porque la manera en la que interactuamos con la inteligencia artificial parecería que estuviera viva, ¿no? Entonces ahí aparece mucha gente que le dice a ChatGPT como muchas gracias o le pide por favor las cosas antes de pedirle cualquier cosa. Y lo que no nos damos cuenta también es cómo procesan la información la inteligencia artificial. Entonces muchas veces como que le pedimos que haga unas tareas grandotas en vez de como dividirla en procesos claves, que es lo que habría que hacer, porque hay un límite de tokens que puede procesar una inteligencia artificial y porque la cantidad de parámetros que tienen las inteligencias artificiales que usamos gratuitamente o incluso las pagadas no son tan grandes como si nosotros tuviéramos nuestro propio servidor de inteligencia artificial. Esto explicaré como a mayor detalle en el curso cuando la gente se inscriba. Ujú, Pero lo importante, digamos, como lo clave de esto es que la idea de que en algún momento, o sea, es decir, siempre ha habido esta pregunta de que, ¿no es cierto? Como que los humanos se preguntan como la inteligencia artificial va a poder llegar a hacer esto y hay gente que dice, no, las máquinas nunca van a poder llegar a hacer esto, ¿no es cierto? Entonces, luego, como llega un momento donde las máquinas efectivamente logran pasar ese threshold y efectivamente lo hacen. Entonces, y la pregunta es como, sí, tal vez nunca lleguen a ser conscientes, pero ¿y qué pasaría si es que llegan a ser conscientes? Entonces, esa es una de las preguntas que yo respondí en mi tesis. Mi tesis iba acerca de qué capacidades de personería jurídica y qué derechos y obligaciones deberíamos atribuirles a las inteligencias artificiales. Y justamente era un estudio de cómo tratamos éticamente a los animales, porque si es que tenemos como una teoría de equivalencia de que los animales son seres conscientes y que esa conciencia tiene un valor, entonces les damos ciertos derechos a los animales y les consideramos como sujetos de derechos en algunos casos. Hay otros autores ahora, por ejemplo, estuve el miércoles pasado en Cambridge con Sunstein y Sunstein lo que dice es que a los animales deberíamos darles una propia constitución, o sea, un Bill of Rights de animales, y entonces serían unos derechos diferentes a los derechos humanos. Yo en mi tesis lo que proponía más bien es que debería haber como una suerte de derechos sintéticos, porque los derechos se ven diferentes en la inteligencia artificial, o sea, es decir, debería haber una categoría de derechos. Pero esto no es lo que abordo en mi curso, porque es algo muy especulativo todavía. En el curso nos centramos en cosas más, o sea, cosas que están actualmente pasando, cosas que tienen relevancia actual y la manera en la que tenemos que regular hoy por hoy la inteligencia artificial por el riesgo existencial que podría significar. Y porque sobre todo, aunque no tome conciencia, esta es la parte importante, perdón por irme de largo, la parte importante es que aunque no tome conciencia, si es que el ingeniero que está entregando un prompt lo usa de manera poco ética, eso puede terminar como en unas consecuencias terribles. O sea, por ejemplo, en un laboratorio donde se desarrollan proteínas, ujú, o sea, digamos, el AlphaFold, que es esta inteligencia artificial que acaba de ganar el premio Nobel, ujú, se dedica a doblar proteínas. Entonces, si es que creamos una nueva proteína, por ejemplo, y esa proteína resulta de alguna manera contaminada o resulta de alguna manera, digamos, que no está en un ambiente de control y hay alguien que está replicando estos experimentos en otros lugares sin parámetros éticos, eso podría llevar, por ejemplo, a un nuevo tipo de COVID o a una nueva enfermedad o, digamos, a armas. O sea, hay una serie de temas ahí entre los que se encuentran las armas biológicas, las ujú. armas químicas, las armas nucleares. Entonces hay una serie de posibilidades de que actores negativos pudieran como obtener este tipo de inteligencia artificial y usar los prompts para lugares negativos. Y por otro lado, que científicos que quieren hacer bien, o sea, digamos, alguien que está investigando enfermedades y entonces está encontrando un nuevo patógeno, por ejemplo, quiere hacerlo bien, si lo hacen negligentemente sin tomar en cuenta como los riesgos que representa la inteligencia artificial, puede arribar a una consecuencia negativa. Entonces, en el curso nos centramos más bien en cómo disminuir ese riesgo y cómo mantener controlado ese riesgo y cuáles son las diferentes visiones que existen, porque
las regulaciones compiten entre ellas. Entonces Estados Unidos, China y Europa, digamos, como la Unión Europea, aunque no es un país, pero tiene como un poder regulatorio. Estos son los superreguladores, compiten por cómo se regula. Entonces los valores que defienden son diferentes, no necesariamente siempre opuestos, pero son diferentes. Y en ese sentido, digamos, las éticas detrás de esa regulación son muy diferentes. Sí, porque cada uno tiene como exactamente su, sí, su ética basada en el país, basada en las industrias que se están moviendo ahí. Hay unos, claro, digamos, lo que sería súper interesante escuchar de ti también es como en el contexto actual ecuatoriano. em, no estamos tan avanzados en la creación de la tecnología ni tampoco en la investigación de la inteligencia artificial. Entonces, más bien nosotros estamos un poco recibiendo los cambios que se están dando. Recientemente también se publicó un AI Safety Report que también cuenta esta historia donde la tecnología y la innovación está pasando a un ritmo extremadamente, casi, o sea, extremadamente exponencial, lo que hace que esta o sea, la gobernanza sobre los datos lo hace bastante complejo, ¿no? Que podamos regular de manera segura estas tecnologías, em, sí, se vuelve un reto. Entonces, no sé cómo tú estás pensando en esto también desde donde tú estás, de tus investigaciones, de tu trabajo. ¿Qué le podrías decir, digamos, al público de acá? Que, que estas regulaciones, las leyes, la normativa está llegando desde el norte global en su mayoría. ¿Qué piensas tú ahí? Sí, yo creo que una cosa que, o sea, es decir, yo creo que sí, que hay una gran afección hacia los países marginales, digamos, los países que están por fuera de estos superreguladores. O sea, por ejemplo, creo que países como el Ecuador obviamente tienen mucho más, digamos, lo que se llama deployment de inteligencia artificial, o sea, es decir, se usa mucho inteligencia artificial, o sea, es decir, la gente va a comenzar a usarla más rápidamente, pero no son grandes productores de el software, ni tenemos como los servidores ni las bases de datos. Entonces yo lo que creo es que hay un tema de cadena de valor ahí, o sea, como y de supply chain ampliamente. Entonces, como la idea amplia es que Ecuador tiene que ver la manera de participar en el supply chain de la inteligencia artificial. Entonces, una manera, por ejemplo, de hacer eso es abriendo como bases de datos en Ecuador, o sea, es decir, como construyendo la infraestructura física que hace que la inteligencia artificial opere. Dos, pero en un país donde no hay energía, por ejemplo, o sea, donde nos quedamos sin luz, es difícil que haya una seguridad energética para poder mantener una base de datos que necesita un montón de energía. Entonces hay un montón de problemas porque también estos algoritmos de inteligencia artificial usan bloques enteros como, o sea, lugares gigantescos, usan un montón de agua para enfriar los servidores y por otro lado usan un montón de energía para poder proveer energía y como poder de cómputo, que es lo que está detrás de estos grandes modelos de lenguaje. Entonces, como lo que hemos estado viendo es que queremos modelos de lenguaje más grandes para que puedan procesar más cosas. Y el problema de eso es que se necesitan más recursos para esos modelos de lenguaje. Entonces, Ecuador tendría que participar de alguna manera de esa cadena de valor y suministro, pero también teniendo en cuenta que la regulación nuestra no debería impedir la innovación dentro del país. O sea, la poca innovación que haya hay que salvaguardarla y promoverla. Entonces, el Estado, en vez de regular hacia como disuadir la innovación, tendría que promover una innovación inteligente. Entonces, una opción, por ejemplo, es lo que está haciendo la Unión Europea, que es hacer como sandboxes regulatorios donde tú les vas aplicando como ciertas normas a estas empresas que están innovando, se inscriben dentro de un catastro de empresas y pueden operar probando sus productos para ver cómo, si realmente funcionan, qué tan competitivos son, cómo funcionan en el mercado. Y la otra es que en Ecuador lo que sí deberíamos tener en cuenta es cómo esos datos están saliendo del Ecuador para afuera. Entonces, por ejemplo, los datos personales de las personas que usan ChatGPT o la gente que usa Cloud o la gente que usa DeepSeek en China, cómo esos datos están siendo manejados. En Ecuador, por ejemplo, adoptamos la misma disposición de protección de datos que la Unión Europea. Es un poco diferente, pero es en términos generales bastante similar. Y entonces lo que vemos es que en nuestra regulación adoptamos el mismo estándar de la Unión Europea. Ahorita se está discutiendo una ley de inteligencia artificial en Ecuador que a mí me parece que tiene muchos errores en cómo está siendo discutida,
pero sobre todo no tienen en cuenta la situación real del Ecuador frente al resto de potencias. Entonces, Ujú, por ejemplo, lo que sí vemos es que países como Corea y Japón, que son países que sí tienen una alta y grande industria tecnológica, a pesar de que sus economías son muy diferentes de cada uno, Corea adoptó mucho la legislación de la Unión Europea. Entonces vemos una cosa que se llama como el efecto de Bruselas, que explicaré más a profundidad en el curso, ujú. pero la idea es que se ven ampliamente influidos por Europa, digamos, y la Unión Europea. Y del otro lado tenemos a Japón, que adoptó una legislación súper parecida a la de Estados Unidos, que la idea es como que hay que permitir primero innovar y luego una vez que se permitió innovar, si es que hay algún daño, digamos, o se produce alguna necesidad de regulación, ahí hay que regular. Yo no necesariamente estoy de acuerdo con todo esto así, tal cual, porque puede ser que los daños, o sea, que sea previsible que los daños sean mucho más grandes. Entonces, tal vez como la regulación preventiva tiene sentido. O sea, por ejemplo, igual en el lado ambiental, por ejemplo, Europa tiene los parámetros líderes porque regula antes de que se produzca el daño ambiental y eso tiene mucho valor acá en Europa. O sea, bueno, específicamente donde estoy, que es en Reino Unido y en Europa, tiene mucho valor esto. Y lo otro que pienso es que también hay que pensar esto desde una visión crítica del derecho, que tiene otras opciones de cómo se debe regular. Entonces hay que entender como cuáles son las otras oportunidades que tenemos de agregar valor dentro de la inteligencia artificial. Tal vez no tenemos que desarrollar, por ejemplo, modelos de lenguaje grandotes, pero podemos desarrollar nuestros propios modelos de lenguaje pequeños. Hay gente en Cambridge, conocí una persona que está desarrollando su tesis acerca de hacer modelos de lenguaje para idiomas ancestrales, como por ejemplo el quichua o otros idiomas indígenas, que tal vez nos sirven, tienen algún valor para nosotros para que otra gente pueda acceder. O sea, por ejemplo, toda la gente que no habla español o la gente que está como, tiene barreras de acceso a la tecnología, que pueda acceder de distintas maneras. Entonces, de eso hay una parte del módulo que cubre esta última parte. Lastimosamente no da el tiempo para cubrir todo lo que me gustaría, pero el curso es bastante ambicioso y cubre como en amplios términos las primeras 4 semanas la parte filosófica de cuáles son las éticas posibles. Luego cubre la parte, o sea, una parte de como geopolítica comparada de cuáles son los modelos regulatorios posibles. Y luego cubre la parte ya aterrizada hacia Ecuador y hacia la regulación que necesitamos en Latinoamérica más ampliamente y cuál es el rol que debemos jugar con los reguladores para poder acceder, digamos, a regulación que nos beneficie tanto a las empresas que quieren entrar a Ecuador con inteligencia artificial como al Ecuador para adoptar estas nuevas herramientas y poder mantenerse como un país innovador, digamos. Sí, es excelente porque tenemos que responder, digamos, a todas estas tecnologías que están entrando al país. Y es interesante la parte de de la pregunta, tanto, digamos, legal como ética. Sí, en la protección de los datos y en la protección del ser humano, porque recientemente hubo un caso en OpenAI que ChatGPT facilitó un suicidio. Y entonces te preguntas, bueno, ¿quién tiene la culpa? Y la pregunta en realidad es si nosotros entrenamos un algoritmo o creamos un GPT que luego otras personas pueden utilizar y acaba como en, sí, en la muerte de un paciente o temas así, tanto en, digamos, esos datos que ya están afuera y, bueno, los algoritmos que ya están afuera y están como dando recomendaciones a personas, em, y también las consecuencias que estas tienen, digamos, como desde una normativa, desde el derecho, quién tiene la responsabilidad, y cómo se juzgan, creo que son problemas que también tu curso va a ayudar a resolver. Sí, 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 no, totalmente, creo que es muy relevante. Igual hay nuevas, es decir, como que hay aproximaciones a resolver algunas cosas. Recientemente el Tribunal Supremo Español sacó igual una sentencia acerca de como las recomendaciones algorítmicas. Y en Estados Unidos está justamente esta pregunta, por ejemplo, de si hay videos de YouTube que te hace una recomendación el algoritmo de YouTube, por ejemplo, cómo se mira eso. O sea, está el caso grande de Estados Unidos. Hay un caso que se llama González y otros en Estados Unidos. Se me olvida contra quién era. O sea, creo que es tal vez versus the People, no estoy seguro. Pero el caso, digamos, específico es sobre recomendaciones algorítmicas. Entonces, como todo esto vamos a ir cubriendo parcialmente, o sea, no me puedo meter de lleno y a profundidad en González, pero sí vamos a ir explicando como qué partes del contenido son necesarias. Pero sobre todo pensando que hay muchas de estas empresas que se están autorregulando. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos es un gran promotor de la autorregulación.
Y digamos, en Estados Unidos, Meta específicamente, tiene un sistema que se llama el Oversight Board, que es como una corte suprema para el contenido de Meta. Entonces, la pregunta es si estas cortes son de los propios, o sea, es decir, si se puede garantizar un nivel de autonomía y de independencia de esta corte, pero sigue siendo parte de la empresa de Meta, ¿no es cierto? Entonces, es decir, terminan siendo como grandes espacios regulatorios privados donde no hay ninguna aplicación de normas públicas y en ese sentido los que se terminan autojuzgando también terminan siendo los privados. Entonces el Estado va desapareciendo y como este sentido del Estado que te protege y te da unos derechos y te garantiza, o sea, este sentido de los derechos fundamentales constitucionales va desapareciendo de la esfera pública y del entendimiento público. Entonces lo que dices tiene como mucha relevancia porque, digamos, esta semana justo Sam Altman salió a decir que todavía no ha pasado nada tremendamente grave. A mí que alguien se suicide por una recomendación algorítmica sí me parece bastante grave. No sé si es culpa necesariamente de Sam Altman y de OpenAI, pero por lo menos que haya una investigación, que esto como se esclarezca, saber qué es lo que está pasando, cómo funcionan esas recomendaciones algorítmicas, que haya como un acceso público. Esto es interesantísimo. En el Tribunal Español lo que dicen es que ese argumento de que la opacidad te cuida es un argumento malo. Entonces lo que ellos dicen es que tiene que haber un acceso al código fuente de las inteligencias artificiales. Entonces, por ejemplo, en España están diciendo que ya no podemos alegar opacidad frente al algoritmo para que eso pretenda decirnos que nos cuida, o sea, que la opacidad del algoritmo nos está protegiendo de alguna manera. Entonces, lo que es interesante de eso es que hay como esta discusión de open source, que una cosa es del código y otra cosa son los open weights, que serían como los pesos que se le asigna a los perceptrones, que son como las neuronas de la inteligencia artificial, para medir cuándo sí pasa el threshold y cuándo no. Entonces es importante saber cuáles son los pesos que se le está asignando a la información y cómo está siendo pesada esa información para arrojar ciertas respuestas. Entonces, esto de los open weights tiene sentido en nuestra sociedad, sobre todo si es que la recomendación algorítmica puede tener una consecuencia tan nefasta como acabar la vida de alguien, ¿no? Entonces, a mí lo que me parece curioso es que Sam Altman ha salido muchas veces a decir que las consecuencias pueden ser catastróficas, o sea, es decir, él es un gran creyente de esta teoría del riesgo existencial y el largo placismo. No necesariamente creo que él tiene como un interés genuino, o sea, creo que cuando hacen esto, los ejecutivos, o sea, cuando esto viene de un ejecutivo, por ejemplo, es porque quieren más dinero invertido en la empresa, ¿no? Como, y es una manera de llamar la atención. Pero sí creo que hay un tema real más allá de este fear mongering que se llama en inglés, digamos, y creo que es que sí hay unos riesgos reales que están sucediendo con estos algoritmos. Y lo otro es que también, lo último que se me olvidó es que también hay gente que escribe teoría crítica de inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, hay esta autora de Google que se llama Timnit Gebru, que es alguien a la que le vamos a estudiar al final, que lo que dice es que la inteligencia artificial no son nada más que stochastic parrots, o que serían como loras de estocásticas, digamos, que van seleccionando las respuestas al random y que fue despedida de Google por haber dicho específicamente esto. Entonces, como hay una serie de cosas ahí en la mitad que vamos a ir explorando, no para como necesariamente darle la razón, pero porque es una voz crítica y disidente a lo que vamos a estudiar. Entonces, sí vamos a estudiar también como completo para poder entender el panorama entero de cómo está siendo regulada la inteligencia artificial. Y también los actores menores que, por ejemplo, dicen que el riesgo existencial, o sea, Tim Nilgero, por ejemplo, piensa que el riesgo existencial no existe y que no es algo real. Entonces ella dice que lo que deberíamos de enfocarnos es sobre todo en los sesgos, o sea, sesgos por género, raza, o sea, etnicidad o raza, digamos, que en otros países se usa la palabra todavía. Por ejemplo, también clase social o una serie de como sesgos que puede tener la inteligencia artificial. Otra es la transparencia, porque sabemos que son como cajas negras, entonces que haya una transparencia y una explicabilidad sobre la inteligencia artificial. Y finalmente es que haya una seguridad, o sea, que la seguridad sea robusta. Eso es como la idea que se maneja en la inteligencia artificial. Entonces, eso se va también a estudiar en el curso, en la parte final, sobre todo, estas otras teorías posibles. Y sobre todo, como que vamos a ver si es que hay una posibilidad de que hayan unos valores comunes a toda la humanidad. O sea, por ejemplo, este es el mismo intento, ¿no? Como una carta o una declaración de los derechos humanos. Entonces, por ejemplo, o sea, todos más o menos entienden como que aquí hay un concepto de dignidad que es el que sustenta los derechos humanos. Pero luego, como ponerse de acuerdo en qué significa ese concepto es más difícil, pero tal vez podemos ponernos de acuerdo como en como los brochazos amplios de cómo pintamos esos derechos o cómo pintamos esos valores. Y de ahí tal vez podemos discutir más específicamente
como los valores más específicos, pero esa es la intención del curso, como ir intentando dilucidar cuáles son esos valores y cómo funcionan. Sí, exactamente. Los principios éticos con los cuales vamos a movernos hacia adelante para tomar decisiones. Creo que eso es como algo que tal vez nos puede dar un compás en tu clase yendo hacia adelante. Es en verdad poder estudiar los casos, poder estudiar los principios, las teorías de éticas, filosóficas, em, aplicadas a la inteligencia artificial y qué vamos a hacer para ir hacia adelante con todo esto, ¿no? O sea, yo creo que las voces críticas que están saliendo tanto de las empresas como también de la academia, em, sí, em, tienen que tener cada vez más valor, porque no tomarlas en cuenta es literalmente para mí un símil a lo que pasaba en los setentas cuando los científicos salieron a decir, mira, todo el tema petrolero va a incrementar la producción del carbono y vamos a tener como calentamiento global. Em, y esos son riesgos que la ciencia entregó estos documentos a todos los CEOs de estas empresas y dijeron como, mira, el valor que vamos a generar en el corto plazo es tan grande que luego, cuando tengamos, digamos, estos retornos en esta inversión, vamos a poder invertir en tecnologías verdes, vamos a poder invertir en seguridad, en que todo esto sea más limpio, etcétera. Y 50 años después estamos en el problema en el que estamos, donde ya estamos pasando algunos thresholds que son difíciles de regresar. Y esto es para mí el símil que yo veo cuando el premio Nobel Jeffrey Hinton te dice, oye, uno de los creadores del aprendizaje de las máquinas, del machine learning, em, te está diciendo, oye, tendríamos que frenar esto un poco y tratar de entender qué es lo que estamos haciendo y cuáles son los principios que lo van a regular. Entonces, sí, o sea, estoy muy a la expectativa de los resultados prácticos también del curso, de la gente que se inscriba. Em, Creo que una de las preguntas que me gusta hacer a todos los entrevistados es una más general y tal vez interesante para las personas que están escuchando, igual que están apasionadas por la academia, es ¿cuáles son tres libros que en tu carrera o en tu vida tuvieron un impacto muy grande que podrías recomendar a las personas que están escuchando y no necesariamente en este área de la inteligencia artificial, pero a ti como ser humano? Se puede también elegir como textos más cortos, tal vez. Sí, claro. Ok, sí, bueno, para mí como, bueno, para mí algo que, es decir, yo vengo de una, en la San Francisco yo hice una carrera menor en literatura y como que pienso que la literatura tiene muchas cosas que enseñarnos. Entonces, por ejemplo, tal vez como el primer cuento que a mí me parece que es como que cambia la manera en la que vemos las cosas, es este cuento de Borges que se llama... Ah, voy a citarlo pésimo porque no he visto este cuento hace rato, pero es como el sendero de caminos que se bifurcan o está muy cerca. Se me y la idea es que justamente, o sea, o sea, que yo creo que como que la vida tiene como muchas opciones y como senderos que transitar y como que este es uno de los textos claves que a mí me ha hecho repensar la manera en la que nos entendemos y la manera en la que, por ejemplo, las reconexiones en el cerebro pueden funcionar. Y que yo soy un gran creyente del determinismo, ese es el otro libro que voy a recomendar. Hay un libro que se llama Determined de Sapolsky, que es buenísimo. Y ese libro me cambió la vida porque creo que ampliamente estamos muy determinados, que hay muy poco campo real de acción para poder cambiar las cosas. O sea, que muchas de las cosas en la vida que tenemos están determinadas por factores genéticos o por otros factores, pero que sí hay como una cosa es la neuroplasticidad, que creo que es como este gran concepto que permite como reconfigurar la manera en que pensamos las cosas. Y de ahí como creo que hay, o sea, es decir, hay un libro que mucha gente no ha leído, que es una obra de teatro de Cortázar, que es rarísimo, ¿no? Que Cortázar haya escrito una obra de teatro, pero se llama Los Reyes. Y lo que pienso es que es como la historia del Minotauro, de Ariadna y el Minotauro Minos. Y la idea es que como que
Teseo, que es esta persona, o sea, en la leyenda, como llega, Teseo entra y como va y mata al Minotauro y salva a Ariadna y se va guiando por el hilo de Ariadna en la casa de Asterión. La idea es que, digamos, como que el Minotauro no es este ser horrible que hay. Entonces, que el encuentro con ese otro desconocido es la posibilidad de reencontrarse con otras cosas que a lo mejor también están en ti, ¿no? Como que, o sea, por ejemplo, cuando uno piensa en esas figuras tan polarizantes que son contrarias a uno, uno les atribuye usualmente todo lo peor y todo lo malo, pero yo creo que esas figuras, como en muchos casos, son banales, o sea, es decir, esta idea de la banalidad del malo, o sea, de que lo que consideramos como malo, tal vez no es que sean malos, sino que tal vez no se han puesto a pensar y racionalizar por qué están haciendo lo que están haciendo. Entonces yo creo que más que juzgar al otro y como atribuirles una categoría negativa, lo importante sería entender cuáles son las razones que tienen esas otras personas para actuar y entender por qué la otra gente hace lo que hace y por qué, o sea, qué ventajas o desventajas hay, cómo opera su razonamiento, si es que piensan como sumaséricamente, si es que lo que piensan es como, esto es una competencia por recursos y alguien va a ganar y alguien va a perder. Y, por ejemplo, como que algo que me pareció fascinante es que yo pensé que en estas universidades ultra competitivas como Oxford y Cambridge la gente iba a ser como ultra competitiva. Y puede ser que haya gente así, como sí, tal vez sí hay gente así. Pero también me sorprendió mucho encontrar gente como que tiene una mentalidad súper, como de que hay como agregar cosas, que no es suma cero el juego, que hay muchos juegos cooperativos que pueden funcionar. Y eso me pareció como súper valioso, o sea, me pareció como brillante y dije como, sí, esto es justamente el encuentro con el Minotauro, o sea, como todo lo que yo me imaginé de esta gente es totalmente diferente. Entonces, eso pienso y esos son los tres libros que me han cambiado. Entonces, el uno sería El cuento de Borges, el otro es como, digamos, este guión para teatro de Cortázar, o sea, como... Y finalmente este libro de Sapolsky. Y Sapolsky ha sido como clave en mi vida, me ha cambiado la vida. Entonces tiene uno que se llama Behave y otro que se llama Determined. Esos son los dos libros que me cambiaron la vida y lo que me hizo querer estudiar como la conciencia y por qué las inteligencias artificiales eventualmente podrían o no tener conciencia, qué es lo que haría que tengan conciencia, cómo podría funcionar esa conciencia y cómo debería regular ese comportamiento de la conciencia, que es como al final a lo que me dedico. Entonces, el derecho, como es una gran herramienta para regular la manera en la que nos comportamos, y tiene mucho que ver con estudios de como economicismo racional, digamos, o sea, de economía del comportamiento ampliamente. Claro, y es muy importante entender justo como estos debates de qué tanto está determinado, qué tanto podemos hacer, nuestra libertad, nuestra agencia, cuánto en verdad tenemos de ella y cuánto en verdad también es del diseño ya del sistema, ¿no? Que me parece súper interesante y también enriquecedor, ¿no? Esta parte, yo tengo mis propios sesgos, no los voy a compartir aquí, pero, pero sí, uno que sí pudiera compartir es que estoy esperando que todo este tema de la inteligencia artificial, de alguna forma u otra, nos lleve a ser más humanos. Em, ¿Y qué significa eso? Creo que, para resumirlo en una palabra, es más empáticos, que es el tipo de líder y de ser humano que espero que podamos eh, tener muy en mente con el desarrollo de estas tecnologías, como lo que dices, o sea, estos juegos de suma cero que también tienen que ver mucho con el modelo económico en el que estamos. Y lo que tú decías, este sentido de competencia o tal vez de egoísmo, que también es muy pertinente en cierto tipo de personalidades. em, que no se exacerben con la venida de la tecnología, sino más bien cómo esta tecnología nos ayuda a conectar, a ser más humanos. Es uno de mis intereses muy explícitos, que no tengo miedo de decirlo. O sea, quiero tener em, relaciones más profundas, más empáticas con otros seres humanos, mediados tal vez justo por esta nueva inteligencia que está emergiendo. Antes de acabar el podcast, te quisiera hacer dos preguntas más. Una de ellas es que estoy preguntando a todos los que están siendo entrevistados, es un objeto o experiencia que te haya costado menos de $100, que tú sientas que tuvo mucho impacto en tu vida. Que sí, que es una pregunta
que ha traído muchas respuestas interesantes con mucho valor para, para mí y espero que para las personas que escuchen. Em, ¿Qué se te ocurre? Sí, o sea, yo creo que hay muchas experiencias gratuitas que tienen como mucho, mucho valor. O sea, sí, como que deberían costar plata, pero no cuestan plata. Y también creo que hay esta trampa donde la gente siente que tiene que pagar algo para que las cosas valgan algo. Entonces, tal vez como yo pienso que o sea, que la experiencia que menos me costó en la vida y que como que me dejó esta, o sea, es decir, como que a mí no me costó, porque yo siempre, o sea, perdón, lo otro que creo es que también alguien asume un costo el momento en que hacemos cosas, ¿no? O sea, como hay externalidades de la acción humana, pero que no me costó a mí directamente y que valió mucho la pena, para mí fue como específicamente esto, o sea, a mí me costó 11 libras esterlinas este viaje. La semana pasada me fui justo a Cambridge y como que fui a esta conferencia de Cass Sunstein, que es o sea, es decir, él es el que trabajó con Thaler, que es el premio Nobel de Economía, este tema de los nudges, que son como es decir, sesgar a la gente como de manera súper sutil hacia una opción o la otra. Entonces, a mí el pensamiento de Sunstein específicamente me ha influido mucho en la vida y pensar que la conferencia era gratuita, estaba como a una hora de distancia de mi casa y ya había que tomar un tren que costaba 12 libras esterlinas y volver en ese tren con 12 libras esterlinas y que estuve como a 2 metros de esta persona que como que es casi para mí como el premio Nobel. O sea, este año pasado, el 2024, ganó el premio Nobel de Ciencias Sociales en Noruega, que no es un premio Nobel Nobel, pero es el equivalente, digamos. Para mí eso no tiene precios, es decir, como que el chance de escucharle y sobre todo, por ejemplo, cuando yo escribía mi tesis sentía que estaba loco y que nadie me iba a entender y que y de ahí sentir que como que no estoy tan loco, que alguien más está pensando cosas parecidas y alguien que admiro mucho está pensando como en la misma cosa, pero para los animales, me parece como lindo, o sea, como valioso, como te reporta mucho de vuelta, ¿no? Entonces, como que ese mismo fin de semana, por ejemplo, mi esposa se fue a verle a Lady Gaga en Estocolmo y yo dije como que, claro, para mí ir a verle a esta persona, para mí es como ir a verle a Lady Gaga, como es el equivalente, así como esto vale mucho la pena. Ajá. Sí, como estas acciones muy pequeñas o que tienen un costo muy pequeño, pero nos ayudan a conectarnos, tal vez con el conocimiento que cada vez es de alguna u otra forma más accesible, pero también con otros seres humanos. Entonces, creo que esta experiencia que le puedes ver hasta este tan cerca es una invitación a todos nosotros a tratar de conectar con ese conocimiento, con esas personas que tienen ese conocimiento que tal vez se ve muy lejano, pero tal vez está más cerca de lo que nos imaginamos. Y sí, y también me di cuenta que, por ejemplo, todo lo que es de él en persona está en los libros, ¿me explico? O sea, como que uno puede igual adquirir el libro de él, perdón, por el mismo valor. O sea, es decir, como, digamos que inviertes $30 y adquieres un mundo de conocimiento que es brutal. Entonces, como vale mucho la pena, como esta experiencia. O sea, así no se puede ver en persona. O sea, yo he esperado 10 años para conocerla en persona, pero lo que digo es como, no es necesario esperar 10 años. O sea, como que se le puede conocer a través de los libros. En persona es, claro, es otra experiencia, pero como que a mí lo que me cambió también son los libros de Sunstein. Por eso me cuesta mucho la pregunta de los libros que dijiste, como los 3 libros. Perdón, Ujú, solo no me quiero ir de largo, pero esto es lo que quería decir, que es difícil elegir 3 libros que te marcaron la vida, porque creo que Sunstein ha sido de esas personas muy importantes en mi conocimiento y en cómo entiendo el mundo. ujú. Sí, 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 es esta invitación también para mí de lo que estamos haciendo en Quilas, que es poder revivir estos autores en estas conversaciones muy profundas. Entonces, con eso te quisiera preguntar si quisieras dar un último consejo o alguna reflexión final a las personas que nos están escuchando em, antes de terminar. Sí, tal vez algo que yo creo que es importante es que muchas veces como, o sea, lo que quería hablar es como de esta idea del propósito, como que yo creo que la gente tiene un propósito en la vida, como que no creo que hay un propósito necesariamente religioso, yo no soy una persona particularmente religiosa, pero creo que hay un propósito en hacer las cosas. Entonces como que creo que el que tiene un propósito puede, o sea, hay esta frase como de Nietzsche que dice que como que aquel que tiene un propósito puede aguantar cualquier cómo, que quiere decir que es como no hay nada que pueda detener a alguien que tiene un propósito. Entonces, para mí este camino a seguir este paso hacia como regular la inteligencia artificial y ser
o sea, uno de los primeros graduados en el programa de inteligencia artificial con otros 24 compañeros de Europa, financiado por la Unión Europea. Estos chances que hay de, por ejemplo, poder transmitir este conocimiento que tengo hacia el Ecuador y poder compartirlos a todos los ecuatorianos, que es algo que a mí me interesa, y que sobre todo que la gente que llegue, por ejemplo, a regular este tema, que sea sean los siguientes asambleístas del país o lo que fuera, que tengan este conocimiento, para mí ya es bastante, porque sé que la próxima ley de inteligencia artificial va a ser mejor y que tal vez podamos llegar a un día a competir, ¿me explico? Y que tengamos como una lógica de competencia. Entonces, por ejemplo, yo lo que pienso es que si la gente tiene propósito, puede llegar a hacer muchas cosas y puede cambiar la manera en la que están las cosas. Entonces, así la política ecuatoriana se vea muy difícil, se vea horrible, que hayan muchas cosas que en Ecuador no funcionan, que siempre que pensamos en Ecuador vemos todos estos problemas. Creo que con propósito se pueden ir cambiando las cosas. Y en ese sentido, como este curso también es una invitación a que descubran ese propósito, tal vez no todo el mundo tiene que trabajar en gobernanza de inteligencia artificial, pero esto les aporta a entender una parte más que les aportará hacia el propósito que quieran perseguir. Mi propósito, por ejemplo, es aminorar el riesgo existencial. Entonces, esto es algo que me importa mucho y a esto le he dedicado mi vida. Entonces, claro, hay momentos en los que uno parecería ver que ya no hay chance de seguir con este propósito. Y de ahí se van abriendo puertas. Y para mí, por ejemplo, esta es una puerta enorme y gigante. Me encanta dar clases, me encanta como poder compartir conocimiento. Y, por ejemplo, hace 2 años entré a Cambridge para hacer el PhD y no me pude ir porque no tenía la plata. Y está todo bien, como que, porque sé que no es la última vez que voy a tener oportunidades en la vida y que cuando uno tiene oportunidades tiene que asirse a esas oportunidades con todo lo que puede. Entonces, como lo que yo quería transmitirles en esta última parte es que cuando la gente tiene propósito, solo tiene que seguir adelante y meterle ñeque y intentar hacer en lo que uno cree. Entonces, para mí eso es Quilas y eso es lo que yo les invito en este curso. Sí, muchísimas gracias. Yo creo que estamos tan alineados en ese propósito de poder compartir el conocimiento, hacerlo accesible y que tenga este impacto que puede cambiar vidas. Entonces, Juan, y muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir con nosotros y hasta la próxima. Muchas gracias. A ti, Fran, te mando un abrazote. Abrazos.